Pulpo, novedades, tenemos venias. Ufa, ¿cómo andan? Buen día para ¿Cómo todos va? y todas. Voy a hacer una denuncia pública. Opa. Y es que me están dejando muy poco tiempo para el informe del día de pero hoy. ¿cómo estamos? Fin, punto, así como Manuel Adorni, como el vocero de presidencia No, esa de censura Argentina. no. Si te quejas se responde. Bueno, Todos hemos sido censurados por vos, Pulpo. ¿cómo? Pará, eso sí es una denuncia de Es una denuncia pública. Yo no, Fuerte. acá yo no estoy diciendo que me censuran, sino que me Que te están dejando acortan el poco tiempo. ¿Qué Me dije? quejo de lo mismo. Censura indirecta. Bueno. A todos nos ha quedado poco tiempo en alguna oportunidad. Sí, ¿Te tocó? bueno, sí. Somos tres Pero contra bueno. uno, Pulpo. No pasa nada. Bueno, estaban hablando hoy más temprano sobre lo que tiene que ver con estas veñas que se Sí. votaron en el día de ayer. Finalmente, se podría decir, teniendo en cuenta que, claro, habían ciertas condiciones que daba la oposición para llegar a votar estas veñas en el correr de este primer mes del gobierno de Yamandú Orsi. Bueno, finalmente ayer se aprobaron estas veñas en la Cámara de Senadores a los nuevos presidentes de los diversos organismos públicos, entre ellos los bancos estatales y las empresas públicas, como también otros servicios descentralizados. Y bueno, se espera que en el correr de las próximas semanas, en específico en la semana que viene, me comentaban ayer algunas fuentes del Parlamento, bueno, se terminen de votar de algunas veñas más en relación a la integración de algunos directorios. Uno podría pensar en Antel, uno podría pensar en OCE, otro podría pensar en ANCAP, entre otros organismos, teniendo en cuenta que ayer solamente se votaron los presidentes de esos entes públicos. Bueno, la importancia ayer era un poco en tres organismos que tienen que ver con el Banco de Previsión Social, lo que tiene que ver con la Administración Nacional de Educación Pública y por otro lado lo que tiene que ver con la Administración de Servicios de Salud del Estado. Hablo de ACE. Allí la oposición no va a tener representantes, eso ya lo sabemos, y eso teniendo en cuenta ¿por qué? Porque tiene los directores sociales, estos tres organismos, el BPS, la ANEP y también ACE. Ahora vamos a estar profundizando un poquito de por qué era importante que estos tres organismos en específico, bueno, ya empiecen a funcionar, a que se instale, decía Daniel Cayani el día de ayer, el coordinador de bancada de senadores del Frente Amplio. Sin duda es un paso muy importante, se empieza a conformar y a terminar de delinear el gobierno en toda su dimensión, ahora en los servicios centralizados en las empresas públicas. El compromiso que está ahí también de la oposición es que en la medida de lo posible en estas horas se pueda convocar también una nueva sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para recibir las propuestas de integración de los entes y los servicios centralizados por parte de la oposición y se pueda terminar de completar todos los directorios a los efectos de tener ya en el mes de marzo el gobierno andando, el gobierno en funciones, con la representación no solamente del Poder Ejecutivo, sino también de las oposiciones en cada uno de los organismos. Bueno, de a poco entonces se va armando el gobierno. Y quiero pasar ahora a los 40 cargos, ¿no?, que finalmente el gobierno de Orsi le termina dando a la oposición. En principio eran unos 34, bueno, finalmente tras varias negociaciones terminó cediendo el gobierno unos 6 puestos más, pasa a 40 cargos entonces, que ahora deberá discutir en la interna de cada partido, del Partido Nacional, por un lado, el Partido Colorado por otro, Cabildo Abierto, que hay alguna duda también de si Cabildo Abierto, a la interna de Cabildo hablo, ¿no? Sí. Bueno, va a estar o no en el gobierno ejerciendo este rol contralor como cargo Dos cargos tendría, de oposición. ¿no? En principio tendría 2 cargos y ahora vamos a profundizar en la cantidad de cargos cada uno y cómo van a ser esas negociaciones según información que daba hoy el diario El País. El Partido Nacional va a tener 23 cargos, el Partido Colorado 14, Cabildo Abierto 2, como comentábamos, y el Partido Independiente va a tener un cargo. ¿Qué es lo que informa hoy El País? Bueno, se elaboró una lista de prelación, según el diario, que incluye el número de cargos en cada partido y el turno que tendrá cada uno para elegir. Según esa lista, a la que tuvo acceso El País, los nacionalistas van a tener estos 23 cargos y van a ser los primeros en elegir el destino en los distintos organismos. Lo mismo con el Partido Colorado, que va a tener el segundo turno para seleccionar. Después los blancos van a tener los 2 siguientes y entre los 10 primeros lugares 6 serán para los nacionalistas y 4 van a ser para los colorados. Guarda un segundo yo ya tendría que sacar la libretita. Sí, es complejo. La lista de prelación tiene un segundo criterio que es el reparto por sectores. Claro. Y en el Partido Nacional en principio iría
Alianza País. En el Partido Colorado iría Unir para Crecer, de Ojeda. Luego iría Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry, según lo que informaba El País en la mañana de hoy. ¿Y la unipersonal de Luqui Lavandera cuando? Bueno, no, Todavía no. Me parece que si no te llegó el mensaje, No me llegó me nada, parece que si no te llegó la llamadita, me parece que no. Por ahora no. Bueno, ayer finalmente se vota la venia para los consejeros políticos, digamos, de la Administración Nacional de Educación Pública. Al frente va a estar Pablo Caggiani, las consejeras van a ser Elvia Pereira y Carolina Payas. Esto, claro, teniendo en cuenta que previo a que se votara esta venia tenían que presentar un documento que se elabora en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura para dar cuenta de cuáles son las principales líneas que se van a llevar adelante en el periodo en materia educativa. Algunos de los anuncios que ya sabemos que se dieron en campaña: volverían los consejos desconcentrados, por un lado, eso tienen que enviar un proyecto de ley al Parlamento. Algunas de las prioridades de Orsi también respecto a la educación, en estas 48 prioridades que había dado a conocer en la Plaza de Toros, en Colonia, en medio de la campaña electoral. Ofrecer un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños en centros de educación inicial y en escuelas de la ANEP. Para el arranque de clases. Para el arranque de clases, exactamente, para el inicio de clases. Duplicar la cobertura en jardines y escuelas de tiempo completo o extendido. Multiplicar por 5 las becas para estudiantes de enseñanza media en centros educativos públicos. Esto aumentando el monto anual. Quiero pasar al Banco de Previsión Social, que va a ser uno de los organismos más importantes en lo que tiene que ver con el diálogo por la seguridad social, que prevé comenzar cuanto antes el gobierno. Se hablaba de que en marzo ya debería estar instalada esta comisión sectorial de protección y seguridad social, que proyecta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para llevar adelante esta plataforma para iniciar el diálogo sobre la seguridad social con distintos actores, entre ellos los sindicatos, los empresarios, entre otras organizaciones. ¿Quiénes van a estar allí? Entonces, el Ministerio de Trabajo, el MIES, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP y evidentemente el Banco de Previsión Social. Quien va a liderar esa comisión va a ser el economista e investigador uruguayo y ex integrante además del Instituto Cuesta Duarte, Hugo Bay, que tiene un máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones en la Universidad de Alcalá. ¿Qué es lo que se prevé discutir en el marco de este diálogo social para esta reforma, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fue la reforma del periodo pasado tan criticado, ¿no? Y que motivó además al PIT-CNT a llevar adelante un plebiscito que finalmente no sale airoso en las pasadas elecciones nacionales. Se prevé discutir posibles modificaciones en lo que refiere a la edad de retiro, con la posibilidad de habilitar jubilaciones a los 60 años en casos específicos. Entiende que quizás haya que incorporar algunas modificaciones que habiliten que bajo ciertas circunstancias las personas puedan retirarse a esa edad que comentábamos, los 60 años, si su condición o salud o trayectorias laborales siempre lo ameritan. Y a medida que avance este diálogo social para la seguridad social, bueno, ahí a partir de eso van a empezar a definir los cambios concretos que se impulsarán en la seguridad social y los plazos también para su implementación. No comenté quiénes van a estar al frente del BPS, ¿no? Va a estar María Jimena Pardo como presidenta y como vicepresidenta va a estar Rosario Ois, y como directores van a estar Ana Clara Bouces y el director Ariel Ferrari. Ayer se dio un almuerzo que promovía la Asociación de Dirigentes de Marketing, que era expectativas de las cámaras empresariales ante el nuevo gobierno, y uno de los que participó allí fue Julio César Lestido, que preside la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, y él planteó, o sea, se refirió a este diálogo por la seguridad social y dijo: estaríamos dispuestos a ir, pero acá hay una consulta, se hizo una consulta popular y eso quedó clara cuál es la postura de la ciudadanía. Claro. Va a ser un diálogo complejo, donde ya sabemos cuál va a ser la postura de las cámaras empresariales. Sí, claro, exactamente, ¿no? Va a haber tensiones allí entre las cámaras empresariales, bueno, el propio gobierno y también todo lo que refiere al PIT-CNT, como también a la interna de cada uno de los partidos. Quiero pasar a las empresas públicas. Se votó la venia para la presidencia de la DEUTE. Andrea Cabrera va a estar al frente allí. Cecilia San Román va a estar al frente de ANCAP. Y Alejandro Paz va a estar al frente de Antel. Algo de lo que decía Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía y Minería, es que las empresas públicas son un motor de desarrollo de Uruguay.
¿no? Y mismo acá la hemos tenido de, no sé si decirle descuido o poca importancia que se le dieron a las empresas públicas durante... bueno, algo así podría ser, sí, en el periodo pasado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Antel, todo lo que tiene que ver con la fibra óptica también, algo que fue sumamente cuestionado por el Frente Amplio por la propia Cardona, ¿no? Bueno, por la propia Cardona. Allí en UTE. En UTE también, claro. El lugar que tuvieron los privados, ¿no? El lugar que tuvieron los privados con Antel, el privilegio con UTE, que tuvieron los privados, ¿no? Podemos decir. En Antel y UTE específicamente, ¿no? Bueno, ahora vamos a andar un poquito más, pero todo lo que tiene que ver también con la ley de medios. Por ejemplo, Cardona hablaba de suspender la reglamentación de la ley aprobada en el gobierno pasado y que 15 días antes de que culminara el gobierno, bueno, finalmente es que se reglamenta esa ley de medios. Hoy informa La Diaria que ayer, martes, ya se le envió un informe al presidente Orsi para que, bueno, vea esta decisión de poder suspender esta reglamentación de la ley de medios. Álvaro Danza va a estar al frente, según lo votado en el día de ayer, y bueno, que ya manejábamos, ya lo tuvimos aquí en Nada que Perder incluso, y Daniel Olesker va a estar como vicepresidente. Podríamos ahondar en ACE. Tuvimos recién un informe en el que Ale trató bastante, ¿no? Las cuestiones. Mañana vamos a profundizar allí. Vamos a profundizar también un poquito en ACE, ya vamos adelantando el de... Un bis tenemos mañana. Exactamente. Bueno, y OCE, otra de las empresas públicas más importantes de nuestro país, máxime teniendo en cuenta todo lo que fue la sequía, ¿no? El déficit hídrico que se registró en el periodo de la calle Pou y que, bueno, llevó adelante distintos cuestionamientos, digamos, de la gestión de OCE con Raúl Montero al frente, y ahora se suma, desde un principio del gobierno en realidad, esta firma por el proyecto Arasatí, ¿no? Que está en ciernes. Otra que lugar a los privados ahí, ¿no? Otra que los privados, exactamente. Ayer estuvo también Alejandro Ruibal en esta exposición, ¿no? De expectativas de las cámaras empresariales. Directivo de SACEM, que integra además el consorcio Aguas de Montevideo. Exacto. El gobierno está buscando renegociar el contrato, eso mismo lo ha dicho el presidente Orsi. Se trata obviamente de una herencia del gobierno pasado. Antes de dejar el gobierno, por ejemplo, se daba esta autorización previa ambiental por parte del Ministerio de Ambiente, y bueno, finalmente es que termina cerrando este contrato con Consorcio Aguas de Montevideo. La prioridad es la represa Casupá, ya está establecida en las bases programáticas y está también en las prioridades de Orsi, y lo ha manifestado justamente el ministro de Ambiente, Eduardo Ortuño. Así que bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con OCE, pero quiero repasar algo de lo que decía Orsi con respecto al contrato con Neptuno. En el marco de nuestro Consejo de Ministros pondremos sobre la mesa todos los elementos como para ver cómo seguimos. Pero fue el trabajo de hoy. ¿Qué margen de maniobra hay? Yo creo que hay. Hay un contrato que es lo fundamental, y después hay alguna carta donde aparecen intenciones que habla de la voluntad de sentarse a conversar. No mucho más que eso, pero como en Uruguay nos conocemos todos, además, yo creo que hay salida. ¿Está de acuerdo en sentarse a la mesa? Y supongo que sí, porque ahí hay, además del contrato, hay una especie de nota donde se plantea la posibilidad de sentarse a analizar, más allá de lo que dice el contrato, que es lo que nos rige, ¿no? ¿Qué ministerios serían acá los encargados? ¿Ambiente, economía, qué otro? Por supuesto, ambiente y economía para empezar, y la propia OCE, ¿no? Bueno, ese Consejo de Ministros que se prevé que se reúna en tan solo unos días. Ruibal estaba dispuesto a renegociar este contrato, según ha dicho en días pasados. Sí, no solo estaba dispuesto, sino que lo hemos hablado acá en distintas instancias. Parecería que si ahora se puede hacer tanta modificación, una se pregunta cuál era la seriedad del proyecto inicial, porque no es que se cambiarían cosas menores, se cambiaría, ¿no?, el lugar de la toma, el polder, esto, lo otro, entonces es raro. Exacto. Pasemos a otros organismos. En Correo va a estar Gabriel Bonfrisco, en el Banco de República va a estar Álvaro García, en el Banco Central va a estar Guillermo Tolosa, en el Banco de Seguro del Estado Marcos Otegui, y en el Banco Hipotecario del Uruguay va a estar Gabriel Frugón. Y estas veñas también se votaron el día de ayer en el Senado. ¿Qué pasa en el INAU? Va a asumir Claudia Romero, y en el INISA va a estar Jaime Saavedra. Algunos de los ejes fundamentales de Orsi durante la campaña es la estabilidad económica y el crecimiento, cuidado y protección social
y la mejora de la seguridad. Esos son los 3 ejes fundamentales que maneja este gobierno para este periodo. Claro, ¿qué es lo que se destaca en el segundo punto? En este que comentaba de cuidado y protección social, reformar el sistema de protección social con un enfoque especial en las infancias y adolescencias para garantizar que ningún niño, niña o adolescente o joven quede sin oportunidades es una prioridad. Reconocer la falta de protección actual y el dolor de quienes sufren debe llevar a la acción inmediata. Y lo que se propone en la base programática del Frente Amplio con respecto a que están vinculados estos dos organismos, el INAU y el INISA, es fortalecer justamente el sistema integral de protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia bajo la rectoría, en este caso, del INAU. No, lo que vas a decir a continuación es un punto delicado para la compañera que está a tu derecha. Yo me sacó una punta incluso de cuál es el principal desafío que tiene Madeleine Renom, que va a estar al frente del INUMET. Sí, toda una responsabilidad. Todo va a estar bien, Ale. Mira la punta que saca acá. A ver. ¿Cuáles son los desafíos del INUMET? Convencer a Alejandra Couto de que es una herramienta útil para prevenir cuándo descolgar o colgar la ropa. Va a ser difícil. Qué impresionante, eso lo dijo Madeleine Renom. Tremendo. No lo dijo Madeleine Renom, eso lo pongo en mi Declaraciones de Madeleine Renom, nada que perder. Igual podríamos mandarle un mensajito. No. En algún momento va a estar por aquí Madeleine Renom. Qué vergüenza, yo ese día no vengo. Ese día no podés venir, Ale, por La favor. nueva presidenta de INUMET. Que Bueno, ya estuvo, sigue. Sí, ya. Sí, ya no estaba es que viene, sino que vuelve en Claro. realidad al INUMET. Corporación Nacional para el Desarrollo va a estar Mario Piacenza, y en la Administración Nacional de Puertos va a estar Pablo Genta. Los puertos, de vuelta. El desafío por delante. El contrato con Catón Natí que se firmó en el gobierno pasado, en febrero de 2021, cuando le consiguió el negocio de los contenedores de TCP de la terminal de Cuenca del Plata por un plazo de 60 años, es decir, hasta 2081 es que regiría todo este contrato. Que va a estar acompañado por Alejandra Koch, Que va a quien estar estaba ahora como vocal del Frente Amplio. Claro, exactamente, como contralor, digamos, de la ANP, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay un juicio también en ciernes allí que tiene que ver con Montecón. Según publicó el periodista de la diaria Lucas Silva hace tan solo una semana, no es la única consecuencia a la que deberá enfrentarse el futuro gobierno, decía en ese entonces, no porque esto fue antes de que asumiera el gobierno, que tiene que ver con este acuerdo entre Catón Natí y el gobierno, porque está previsto que en junio de 2025 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se expida sobre uno de los recursos de nulidad que presentó Montecón, que es la otra empresa que opera con contenedores en el puerto de Montevideo. Recordemos que en 2022 esta empresa, que es la competencia de la empresa belga, pidió la revocación del Reglamento General de Atraque de Buques porque el acuerdo firmado por el gobierno establece la preferencia de las cargas a favor de la multinacional belga, esto según lo que publicaba Lucas Silva. Otra cosa que tiene que ver con las denuncias con respecto al puerto, se violó la ley de puertos por un lado, según entienden desde el hoy oficialismo, se instaló un monopolio a su vez, y no hay libre competencia. Y Echeverri, la ministra de Transporte y Obras Públicas, cuando estuvo aquí en Nada que Perder, lo que había dicho es que se va a dialogar y estudiar algunos de los componentes que todavía pueden ser discutibles en referencia a este acuerdo entre la empresa belga y el Estado. Paso a otros organismos. En AFE, en la Administración de Ferrocarriles del Estado, va a estar Ernesto César. En la Agencia Nacional de Vivienda va a estar Claudio Fernández. Y voy a pasar a otro importante que se le dio importancia durante la campaña. A ver si alguien se acuerda de AFE, pequeña acotación, porque AFE eso ha dejado, ¿no? Está ahí en el olvido. Rapidito porque estamos con corto tiempo. Eduardo Viera va a estar al frente del Instituto Nacional de Colonización. Ya lo tuvimos aquí en Nada que Perder, hablando sobre las prioridades que le va a dar a este organismo que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hubo varias críticas con respecto a colonización en el gobierno pasado por parte de lo que fue entonces la oposición. Por ejemplo, Ferati, el hoy ministro de Ganadería, decía colonización, lo desnudaron prácticamente durante el pasado gobierno. Hubo allí también alguna relación con la ley de urgente consideración porque desafectó al menos 50.000 hectáreas que eran de colonización y flexibilizó las obligaciones de los colones. Incluso en las prioridades de Orsi se habla de otorgar 25.000 hectáreas para productores lecheros, mujeres y jóvenes rurales, fortaleciendo a colonización y sus colonos, y él habla de potenciarlo y fortalecerlo. Bueno, al frente de la URSEA va a estar Andrés Cardoso, según lo votado en el día de ayer. Obviamente este organismo tomó relevancia por el PPI, el precio de paridad de importación, y
por último, en la URSEC, en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, va a estar Gonzalo Balseiro. Vuelve la ley de medios. Allí Cardona hablaba en entrevista con La Diaria el fin de semana que tomó conocimiento de que los equipos técnicos de la DINATEL habían tenido su propia opinión del tema sobre la ley de medios y habían hecho observaciones al proyecto que estaba discutiéndose. Sin embargo, la dirección saliente no consideró ese informe, contrató un estudio particular y con ese informe se elevó esa reglamentación récord sin considerar que se tenía por lo menos 3 meses más para trabajar ese tema. Bueno, finalmente este tema llegó al día de ayer a presidencia, así que nada, esperamos a ver qué es lo que pasa con la reglamentación de la ley de medios del gobierno pasado y a ver si pueden haber algunos cambios al respecto. Sí, ya hemos discutido de esto, pero algunos puntos de la ley de medios se hicieron casi que a medida claro. de... ¿no? Sí, para favorecer a algunos. Por ejemplo, Clarín, que ya lo hemos tratado en un informe aquí en Nada que Perder. Muy bien, muchas gracias, Pulpo. Por favor.